A ver, todos pensamos en Cervantes. Y claro, nos viene a la cabeza el Quijote, ¿no? El genio, la leyenda. Pero, ¿y si os digo que hay una parte de su vida, una parte clave que casi nadie conoce? Un periodo oscuro, durísimo, que lo cambió todo. Y que empieza con un misterio de los buenos. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Imaginaos la escena. Después de 5 años de auténtico infierno como prisionero en Argel, por fin lo liberan. ¿Y qué hace al volver a España? Pues no vuelve solo con sus cicatrices y ganas de empezar de nuevo, no. Vuelve con un expediente judicial bajo el brazo. Un expediente, en serio, es que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Algo muy gordo tenía que estar pasando por su cabeza. Pues bueno, resulta que la respuesta a todo este lío está justo ahí, en esos papeles. Ese documento es como la piedra roseta de su vida en ese momento. Es la pieza clave que nos deja ver no solo lo que le pasó de verdad, sino, y esto es lo más interesante, cómo él quería que se contara su historia. Venga, vamos al grano. ¿Qué era exactamente ese documento tan misterioso? ¿Por qué se tomó tantísimas molestias en prepararlo y llevárselo de Argel a España? Mirad, que nadie se imagine una novela o un poema, ¿eh? Nada de eso. Era un documento legal, pero legal de verdad. Se llamaba La Información de Argel. Y esto era algo serio, un papeleo oficial con testimonios de gente que juraba ante notario sobre cómo se había portado Cervantes durante su cautiverio. Vamos, pura burocracia. Y aquí es donde la cabeza nos hace clic. Porque claro, el Cervantes que tenemos en mente es el artista, el de la imaginación desbordante, el que escribe para que lo leamos todos. Pero el Cervantes de 1580, ese era otro rollo. Era un hombre práctico, súper práctico. Aquí el lenguaje no es arte, es una herramienta, es una prueba para un juicio. La diferencia es brutal. Y esta es la clave de todo el asunto. Este documento no nació de la inspiración, ni mucho menos. Nació de la más pura y dura desesperación. Es el grito de un hombre que se siente contra las cuerdas, luchando por su futuro, por su buen nombre, con lo poco que tenía a mano. Pero a ver, para entender de verdad por qué estaba tan desesperado, tenemos que hacer un viaje. Tenemos que irnos a ese sitio, a Argel. Intentar imaginar solo por un momento qué demonios significaba ser un prisionero allí, en pleno siglo XVI. 5 años. Es que se dice pronto, ¿eh? Pero parémonos a pensarlo. 5 años. Son casi 2000 días. 2000 días de una vida borrados, metido en un agujero de violencia, sin saber qué va a ser de ti mañana, lejos de tu casa, de tu gente, de todo. Es una locura. Que nadie se imagine el Argel de las películas, un lugar exótico y de aventuras. Para nada. El Argel de esa época era básicamente la primera línea de una guerra, un avispero. Era el punto caliente del choque entre el Imperio Otomano y el español. Un sitio brutal, vamos, un auténtico almacén de prisioneros. Esta frase es que te deja helado. Un enorme negocio de compra-venta de seres humanos. Es así de crudo. Argel era literalmente un mercado de personas a escala industrial. La vida humana valía dinero, y la de Cervantes pues era una mercancía más en ese sistema atroz. Vale, con este panorama en la cabeza volvemos al documento. Ahora sí, ¿verdad? Ahora empezamos a entender por qué era tan importante para él. Era su única arma para salir de ese infierno con algo más que el pellejo. Entonces, ¿qué era lo que quería demostrar con tanta urgencia? ¿Qué le quitaba el sueño? ¿De qué rumores se estaba intentando proteger? Y sobre todo, ¿cuál era su objetivo final? Pues por suerte, el propio documento nos lo cuenta todo. Y ojo, porque el tío era un estratega de cuidado. Tenía 4 objetivos clarísimos. Primero, dejar por escrito con testigos que se había portado como un buen cristiano, que había sido un ejemplo para los demás. Segundo, documentar todos sus intentos de fuga, que fueron 4. Quería que quedara claro que era un héroe, no un cobarde. Tercero, y esto es muy listo, crear un registro oficial para callar bocas, para que nadie pudiera inventarse bulos sobre él. Y por último, el objetivo práctico. Usar todo esto como un currículum, ¿sabes? Para ir a la corte y decir, oigan, he hecho todo esto, merezco un puesto, una recompensa. Y si alguien duda de lo importante que era esto para él, que se fijen las fechas, porque es alucinante. Lo liberan en septiembre y no sale corriendo hacia España. ¿Qué hace? Se queda. Se queda casi un mes más en Argel de forma voluntaria, solo para montar todo este papeleo judicial. Es increíble. Esto te dice clarísimo cuál era su prioridad número 1. Es que esto es lo más importante de todo. Pensemos en esto. Después de 5 años en los que no fue dueño ni de su propio cuerpo, lo primerísimo que hace al ser libre es tomar el control. El control de su historia, de su narrativa. Mucho antes de ser el gran narrador de España, fue el narrador de su propia vida para poder sobrevivir.
Por eso, este documento es oro puro, porque no nos enseña al genio literaria, ¿no? Nos abre una ventana al hombre de carne y hueso, a un veterano de guerra con sus traumas, luchando con uñas y dientes para que su país no se olvidara de él. Esta es la jugada maestra de Cervantes, resumida. Por un lado, tenemos la cruda realidad. Era un exsoldado que volvía a casa hecho polvo, con un futuro más que negro, un superviviente y poco más. Pero, ¿cuál era su plan? Usar el documento para darle la vuelta a la tortilla. Quería transformarse de superviviente a héroe oficial, de tipo con futuro incierto a candidato a un puesto real. Y, lo más importante, de ser una víctima de la historia a ser el dueño y señor de su propia narrativa. Lo que vemos en la información de Argel es a un Cervantes, pues eso, pragmático, astuto, un superviviente nato. Nos enseña que antes de poder inventar mundos de ficción, tuvo que aprender a manejar el mundo real de la forma más dura, usando las leyes, los testimonios, la burocracia, para poder literalmente reconstruir su vida desde cero. Y claro, todo esto nos lleva a una última pregunta, ¿no? Siempre pensamos en El Quijote como un libro sobre la locura, sobre esa línea tan fina que separa la realidad de la ficción, pero después de ver esto, ¿cuánto de esa obra maestra nació en realidad de la experiencia de un hombre que tuvo que pelear a muerte para imponer su propia versión de la realidad al mundo entero? Ahí queda eso.